Hola, en este video les voy a enseñar cómo configurar y operar el módulo de gestión de proyectos dentro de Service Desk Plus. Antes de empezar, vamos al menú de administración y vamos a encontrar dentro de la sección de proyectos algunas opciones de configuración. En primera instancia observamos tipos de proyectos, en donde puedo definir si son proyectos de infraestructura, de mantenimiento, de investigación. Es meramente informativo para clasificarlos posteriormente en un reporte o en un indicador. Uno de los puntos más importantes son los roles de los proyectos. Por defecto, la herramienta ya cuenta con varios roles que vienen predefinidos, como hablamos de un Project Manager, un Project Leader o un Team Member. Podría crear nuevos roles también sin ningún inconveniente y vamos a decir, por ejemplo, operador del proyecto, ¿sí? Un rol que nos acabamos de inventar en este momento, y vemos que aparecen las tres secciones más importantes y básicas de todo proyecto. El proyecto en sí como tal. Dentro del proyecto aparecen lo que se llaman los hitos o acontecimientos importantes, y por último las tareas, en donde generalmente las tareas son parte de un hito y varios hitos son parte del cumplimiento de un proyecto en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Yo puedo definir que mi nuevo rol va a tener visibilidad completa, control completo, o solo puede mirar, solo puede añadir, editar o eliminar, dependiendo de lo que yo elija, ¿sí? Además de eso, vamos a ver que puedo darle acceso a mirar todos los proyectos, solo los proyectos a donde él pertenezca como miembro, solo los hitos, a donde él pertenezca, o solamente las tareas a cual le hemos asignado. En este caso le vamos a dar un rol de visualización de todos los proyectos. Vamos a tener disponible nuestro nuevo rol llamado operador de proyecto. Aparece otra opción de configuración más, que son los estados de los proyectos, en qué estados se encuentran durante un proceso. Nuevamente vienen algunos estados ya preconfigurados, en donde además de que estén en inglés, yo puedo venir y editarlos y colocar el nombre en idioma español sin ningún inconveniente, ¿sí? Podría añadir también un nuevo estado del proyecto que sea en espera de presupuesto, por ejemplo, ¿sí? Y me menciona si es que el estado va a estar en un estado pendiente, es decir, en curso durante el proceso, o si va a estar ya en un estado finalizado el proyecto, pero esperando para un cierre. Vamos a dejarlo en pendiente y vamos a guardar en este caso. Con estos datos se podría decir que ya estamos listos para usar el módulo de proyectos, debido a que el módulo de proyectos consume gran parte de la información ya configurada en la herramienta, como son los usuarios, los privilegios, los detalles de la organización y tareas que las vamos a consumir en este momento. Vamos a la sección de proyectos, vamos a crear un nuevo proyecto de forma manual y vamos a decir que es un proyecto de implementación de un CRM, ¿sí? Vamos a decir que el proyecto tiene esta descripción. Vamos a elegir, como veíamos hace un instante, que puedo definir un tipo de proyecto. Vamos a decir que es un proyecto del negocio, ¿sí? ¿Cuál es la fecha programada? Podemos decir que empieza el día de hoy y que programadamente esto lo vamos a terminar en 3 meses. Entonces diríamos que en enero cumplo un mes, febrero, marzo, al 8 de marzo tengo mis 3 meses. Vemos también que puedo definir prioridades con las cuales voy a trabajar en el proyecto, cuál es la carga de horas que voy a destinar a este proyecto para empezar a hacer un control de flujo dentro del diagrama de Gantt, también para ir viendo si lo que me propuse al inicio fue lo que al final terminé realizando o si tuve desviaciones. También observamos que podría asignar un código de proyecto, ¿sí? Que es un número al azar, no tiene ningún tipo de consecutividad o relación, es simplemente una identificación. Yo puedo añadir el proyecto y ya lo tenemos listo para empezar a trabajar sobre él. Hay obviamente algunos otros campos que ya los vemos que empiezan a aparecer, como es el tema de los costos, como veo el tema de las horas reales, inicio real, finalización real, ¿sí? Que seguramente durante el proceso de gestión y manejo del proyecto se van a ir avanzando. Lo siguiente
el siguiente punto más importante que tenemos que realizar después de la creación es añadir los miembros. ¿Quiénes van a estar trabajando en este proyecto? Obviamente el administrador que está operando en este caso el producto es el primero que ya forma parte como dueño y admin del proyecto, pero puedo seguir añadiendo más miembros que los voy a seleccionar y que, como vemos en este caso, pueden ser miembros técnicos, como vemos acá, como también usuarios finales en el caso del guest, que puede estar cumpliendo un rol específico dentro del módulo de proyectos. Eso quiere decir que no es necesario que yo consuma licencias de técnico para operar en el módulo de proyectos, pero sí, al menos el project manager o el project leader que lleva el control de todo el módulo seguramente será un técnico quien está realizando todo ese proceso, dependiendo de los privilegios que yo le haya asignado, ¿sí? Vamos a seleccionar estas 3 personas en este caso y a los 3 los vamos a decir que son operadores. Fíjense en que mi rol operador tenía control completo de todo el proyecto y ese control completo se lo estoy dando a un usuario guest que podría también serlo sin ningún inconveniente, sin necesidad de necesitar licencia. Ya tengo mis miembros, ya sé que ellos van a estar interactuando, van a estar operando y cumpliendo tareas o cumpliendo objetivos dentro de mi proyecto. El siguiente paso es definir el siguiente nivel bajo el proyecto. ¿Cuál es el siguiente nivel? Los hitos, los acontecimientos importantes. Yo podría decir que vamos a añadir un nuevo hito que sería el entregable 1. Asumamos que vamos a definir un entregable en el primer mes, otro entregable en el segundo y en el tercer mes ya no tendríamos entregable porque ya debo entregar el proyecto. Por lo tanto, vamos a decir que el primer entregable empieza hoy y debe terminar en el siguiente mes en la misma fecha. Nuevamente me menciona prioridad, ¿sí? Y además el punto más importante me dice quién es el propietario. Si es que yo no hubiera configurado los miembros antes de empezar con este paso, esta lista me va a aparecer vacía y seguramente les aparezca solo el administrador. Lo ideal no es que pongan a todo como administrador, es decir, un solo técnico, porque caso contrario no estaremos usando absolutamente nada de la herramienta. Por eso la importancia de primero alimentar los miembros antes de continuar con el proceso. Ahora vamos a decir que John es el encargado de este entregable con esta descripción. Vamos a dar clic en guardar. Nuevamente vemos más detalles que ya forman parte del proceso de evolución, como son las horas estimadas, el inicio real, el final real, la fecha de creación la vemos acá. Vamos a volver nuevamente al proyecto, a la base del proyecto, vamos a los hitos, vemos ya el hito desplegable y vamos a agregar otro nuevo que se va a llamar entregable 2, ¿sí? En donde el dueño va a ser ahora Juan Carlos, ¿sí? Y vamos a definir que la fecha empieza a partir del 8 donde termina el anterior y finaliza en el siguiente mes que sería 8 de febrero, ¿sí? Esta sería la descripción del proyecto. Le damos clic en continuar y ya, descripción del hito, ya no estamos en el proyecto. Ahora el siguiente punto es cada uno de estos hitos necesitan tareas que tienen que cumplir determinadas personas para llegar al entregable en las fechas propuestas. Por lo tanto, estando sobre uno de los hitos, vamos a la sección de tareas y observamos que puedo añadir una nueva tarea de forma manual o utilizar tareas de las plantillas que ya he configurado cuando empecé la configuración del Incident Management y la configuración general de la herramienta. Eso quiere decir que yo ya tengo acá varias tareas que puedo añadir de forma automatizada y cargarlas directamente en la herramienta. Posteriormente, lo que haré simplemente será definir las fechas en las cuales vamos a empezar, ¿sí? Y en las cuales deberíamos terminar. Vamos a decir que acá le damos una semana, a la siguiente le vamos a dar que empieza hoy también porque puede trabajar en paralelo, pero debe tener menos tiempo para trabajar. Incluso vamos a seleccionarlas y armar las dependencias. Y vamos a ver que tengo 4 tareas y yo puedo definir que la 3 y la 4 en este orden que estamos viendo van a tener dependencias. Vamos a seleccionar la última y me dice que de quién depende. Me dice tengo en color verde 3 posibles
tareas principales de quien puede depender la cuarta tarea. Vamos a elegir que de la segunda van a depender, en este caso, la que acabamos de seleccionar. Y terminamos nuestra selección presionando Escape. Vuelvo a seleccionar la tercera, ubicar principal, me lista quién sería la posible tarea principal. Voy a seleccionar nuevamente la segunda y en este momento vemos cómo se crea ya la dependencia de que la segunda es la tarea padre ahora de las nuevas tareas 3 y 4 que tenemos vinculadas. Presiono en Escape y ya tengo lista mi relación. Si por algún motivo hubiera cometido un error, podría seleccionar alguna de ellas, quitar la dependencia y ahora en color rojo me dice: esta tarea depende de las siguientes tareas padre, en este caso una sola. Elige de cuál, si tuviera varias, quieres eliminar la dependencia. Selecciono la roja y en ese momento se destruye la dependencia que hemos creado. Doy Escape, nuevamente podría volver y establecer una dependencia, ¿sí? Con esto ya tenemos listo el trabajo. Obviamente, si estas tareas no tienen propietario, tampoco serviría el proceso. Fíjense en que no es necesario entrar a cada una de ellas, sino que desde este mismo lugar puedo ir operando y seleccionando prioridades de forma automática a todas las tareas que las tengo listadas. Vamos a seleccionar la misma prioridad para todas y posteriormente podría incluso decir que acciones, vemos acá, puedo cerrar a las tareas, eliminarlas, organizarlas, es decir, cambiar el orden, ¿sí? Es decir, puedo elegir cualquiera de esas opciones. Habíamos dicho que los propietarios también es un punto muy importante. Vamos a ver que ahora Guest, que es nuestro usuario final, va a ser el dueño de estas tareas. Más allá de que él sea un usuario final, dentro del módulo de proyectos estará interactuando como que si fuera un técnico, haciendo operaciones dentro de este proyecto solamente. Este usuario, nuevamente repito, no necesita licencias para estar operando y trabajando. Fíjense ahora, como ya alimentamos todo este proceso, si yo vuelvo a posicionarme sobre el proyecto, vamos a tener ya una visión más general, más clara. En primera instancia, en la parte superior observamos que tengo 2 hitos, de los cuales 0 están completados. Y tengo 4 tareas en total, sumando todas las tareas de todos los hitos o tareas incluso que pueden estar colgando de forma directa del proyecto. Y de esas 4 tengo 0 finalizadas. Me menciona que estoy 90 días a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que de la fecha en la que debo terminar estoy 90 días hacia atrás. Es decir, tengo todavía 90 días para acercarme a la fecha de vencimiento que la vemos ahí, que está definida el 8 de marzo del 2017, como lo observamos, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo incluso venir y nuevamente observar los hitos, observar la lista de tareas, incluso ver las dependencias que he generado, cuál es su porcentaje de avance, de quién dependen, si dependen del acontecimiento. Vemos los miembros, vemos el gráfico de la vista de Gantt, en donde puedo ir armando si quiero ver el Gantt por los miembros o quiero ver el Gantt por los hitos y ver cómo van avanzando. Vuelvo a los miembros y podría decir que se haga el filtro por tareas, por hitos completados, no completados, por abiertas, por atrasadas. Puedo cambiar el rango de fechas como quiero visualizarla. Si quiero ver por horas dentro de un día, dentro de una semana en particular, elijo la semana y vamos a visualizarlo. O si quiero ver por un mes completo dentro de un año, los últimos 3 meses, los últimos 6 meses, e ir viendo la evolución en cada uno de esos procesos. Esto ya sería una vista de un manager del proyecto o de un líder de proyecto que está controlando la evolución. También esa persona desde este control, desde esta visualización, podría posicionarse y ver rápidamente que dice: esto es el entregable 2, del entregable 2 vemos rápidamente que tengo la fecha de inicio y la fecha de fin, está en estado abierto, el real no ha sido definido. Podría venir y decir: vamos a ver los comentarios y rápidamente ver si es que hay más comentarios. Fíjense en cómo automáticamente me dice:
Si esta persona va a dejar un comentario, vamos a notificar al owner de el milestone, ¿sí? Que en este caso me dice J. Pérez es el owner de ese milestone, ¿sí? También, además de eso, podría seleccionar esto en particular y me dice añadir una entrada de tiempo. Puedo cargar una entrada de tiempo de forma automática directamente desde el diagrama de Gantt. Caso contrario, podría venir a la planilla de horas en donde voy a ir registrando cada una de las planillas de horas, ¿sí? Pero en este caso vemos que tengo la información vacía. ¿Por qué? Porque tengo un mensaje muy importante. Dice, las planillas de horas va a ser un resultado de cada una de las horas destinadas en las tareas. Es decir, que yo tendría que volver a la tarea, ingresar a una tarea en particular y empezar a dejar el registro de trabajo. Acá vamos a decir, estuve trabajando 10 horas en este proceso, empecé el día de hoy y podríamos decir que empecé a las 15. ¿Sí? Y con eso yo ya defino que entre las 15 y las 19:30 estuve trabajando. ¿Cuánto tiempo? Me menciona acá 2 horas y 30 minutos. Puedo incluir el horario laboral o no laboral, como lo vemos acá. Tengo un costo por hora definido, si es que aplicaría el caso, y dependiendo de la cantidad de horas vemos cómo se menciona un costo total, incluso si tuviera costos adicionales que me resulten en una sumatoria. ¿Qué tipo de trabajo he definido? Esto también lo vamos a poder cargar, y una descripción de la tarea que he estado realizando, ¿sí? Vamos a poner acá como comentario nada más. Voy a darle clic en guardar. Ahora sí, si yo vuelvo a su inmediato anterior, que sería el entregable, veo que tengo planillas de horas de ese entregable 2, que es mi hito. Y si vuelvo a su inmediato anterior, que sería el proyecto, donde puedo ver la totalidad, vamos a planillas de horas y veo ya el resumen de todas las planillas de horas, de las tareas y de los hitos listadas ya en una vista general, ¿sí? Con esto empezamos a darle más movimiento al proyecto. Los proyectos no necesariamente se trabajan de forma independiente. Los proyectos pueden estar vinculados tanto a un incidente como a un cambio, ¿sí? Vemos que en la parte superior, junto al botón de editar o de eliminar, tengo la opción de configuración y me dice asociar a una solicitud, por ejemplo, y lo que va a hacer es, en primera instancia, listarme todas las solicitudes abiertas, de las cuales yo podría seleccionar con cuáles de ellas quiero vincular el proyecto. Vamos a elegir una solicitud en particular, la vamos a asociar y ya tengo una vinculación, y vemos como automáticamente se está creando una nueva pestaña llamada solicitud y vemos una solicitud vinculada. Desde este lugar ahora ya podría asociar nuevas solicitudes o desvincularla a todas las anteriores. Todo lo que hemos venido realizando también va a quedar registrado dentro del proceso del historial. Edición, modificación, cambio, agregado, asignación de miembros, todo desde el inicio que se creó el proyecto va a estar mostrado dentro del historial. El siguiente proceso sería ya el avance, ¿sí? Hay que tener algo en cuenta muy importante, es que de una forma, digamos, errónea seguramente, muchas veces muchos usuarios piensan que ingresando a una tarea y solamente cargando el porcentaje 100% de la tarea, su tarea ya ha sido finalizada. No ha sido finalizada, simplemente han actualizado un campo. Lo que tienen que hacer posteriormente a notificar el porcentaje de avance, las fechas, el esfuerzo, los costos si fuera necesario, hay que cambiar el estado. Una vez que se coloca en estado closed, recién en ese momento, cuando yo me posicione sobre el hito o sobre el proyecto, vamos a encontrar que ahora sí ya tengo una tarea 1 finalizada y ya voy a estar en un proceso de avance dependiendo. Fíjense en que acá el hito tenía un mes antes de
en este caso del proyecto que habíamos definido. Por lo tanto, ya no hablamos de 90 días a la izquierda, sino de 62 días a la izquierda, ¿sí? De la misma manera, cuando yo los vea en la lista, vamos a encontrar que no solo aparecen detalles de si me encuentro a la izquierda, también van a aparecer hacia la derecha, que significa que ya es sobrepasado, como vemos acá, previsto para esta fecha. Me quedan 90 días. Pero si yo ya he pasado esa fecha, seguramente voy a estar desviado a la derecha, es decir, ya he pasado la fecha. Vemos también el propietario del proyecto, en este caso, que no lo hemos definido, pero puedo seguirlo trabajando. Tengo también la posibilidad de verlo en diagrama de Gantt, ya no a nivel de las tareas, sino a nivel de proyectos. También lo puedo ver, como vemos aquí, incluso con los filtros, sin ningún inconveniente, y con el código de colores representando las prioridades que tiene cada uno de sus proyectos. Estos proyectos también pueden exportarse, como lo vemos acá, en un PDF, e incluso si volvemos al home de los proyectos, vamos a verlo acá. Si es que yo tuviera proyectos ya existentes que los he estado trabajando con Microsoft Project, por ejemplo, vemos en la parte superior que tengo la opción de importar desde Microsoft Project. Voy a seleccionarlo, es en donde me dice examinar y buscar el archivo MPP, que es el archivo, el formato en el cual se encuentran los proyectos. Incluso vemos aquí cómo tendría un ejemplo, cuál es el resultado, cuáles son los atributos que yo voy a hacer el mapping, vemos cada uno de los datos, así que tengo toda la guía para poder realizar una importación sin ningún inconveniente. Les agradezco mucho por el tiempo de mirar este video y los invito a continuar mirando el resto de los módulos. Muchas gracias.